Capítulo 21. Preparación. Esther estaba decidida a que el parto de ese nuevo embarazo no la sorprendiera en la mitad del campo, y planificaba todo para que la criatura naciera con las mejores atenciones disponibles. Y ya que su casa no estaba terminada, se preocupó por dar independencia y cierto toque de lujo a la parte de la gran casa que todos ocupaban en Nazaret. Claro que se sentía tentada de ir a la casa de Séforis, especialmente después de que Jesús y Dimas partieran, esta vez con el rumbo de Damasco y en pos de una ruta que nadie sabía bien qué ni por qué era. Esther vio a Santiago sonreír condescendiente, a José fruncir el ceño, a Judas no comprendiendo. Claro que Mariam estaba con la cabeza en Ptolomeo y Simón hablaba de los reinos misteriosos que Jesús visitaría, pero ella se sentía confiada, porque el tío José, tras hablar con Jesús, salió sonriendo satisfecho y acariciándose la barba. Pontia no era Ana. Era bastante tosca en sus tareas, se quedaba demasiado tiempo de charla con cualquier pretexto, y era claro que su mayor interés en la vida era intentar tener sexo con casi cualquier hombre que se le cruzase en el camino. Casi. Porque los pelados parecían no atraerle, cosa que en la familia solo dejaba fuera al tío José. Dentro de los servidores, a Clopas, y seguramente dentro de pocos años a Judas. Todos decían que era la imagen viva de su padre y que aun siendo joven no tenía el cabello abundante que su madre le había transmitido a todos sus restantes hijes. El cabello era lo único que estaba segura de saber de cómo sería su nueva criatura. Tanto ella como Jesús tenían el pelo negro, abundante y ondeado. En su familia solo Lázaro lo tenía diferente, de un color amarronado y más ligero, como los primos que vivían en Jericó. Pero podría tener la cara oval de Jesús y Santiago, o la cara cuadrada de los otros hermanos, incluso las gemelas, o la cara redonda de Mariam, similar a la del padre y hermanas de Esther, o la cara de fino mentón, como un triángulo invertido, que de su madre, ella y Lázaro habían tomado. Todas esas cosas pensaba, y también en que la bruja del Tabor tal vez lo que quería era que tomase de amante a su hijo, buscando así asegurar su posición. Y se decía que, bien visto, el tal Dimas era un hombre atractivo. Pero si en el pueblo se llegara a saber, el escándalo podría ser demasiado. Tomar por amante al liberto de su marido, ni que fueran romanos. Y se preguntaba si realmente necesitaba tomar uno. Pero si lo tomara preferiría conseguir a alguien que pudiera guardar discreción de las miradas de la gente y que fuese algo inusual. Un griego de Chipre, se imaginaba. De esos que tienen los ojos del color del mar, los cabellos dorados, pero las facciones suaves y redondeadas de los fenicios. Y una cosa llevaba a la otra, y pensaba en el mar, y en ese viaje que a ella le pareció tan largo hacia y desde Alejandría. Con razón Jesús nunca se quedaba. No era solo el dinero que se podía ganar, era también el gusto por el vaivén de las olas, eran las estrellas cuando se vivía en una tienda, era llegar a una ciudad nueva para regresar luego a la propia tierra, viéndola como si fuese otra. Ahí cayó en la cuenta de que ¿cuál sería la otra ciudad para su marido? Comprendió que probablemente todas eran un lugar que no era de él. A Alejandría la había perdido. En Jerusalén o Nazaret apenas había vivido. Tampoco Séforis parecía un lugar en el que fuese a echar raíces. Tal vez la ciudad nueva, que iba dibujándose en acueductos, teatros y calles empedradas, pudiera ser un buen lugar. Se imaginó comprando una casa que tuviese una torre para otear a lo lejos en el lago y que a través de él llegase su amante griego,
bajo la luz de la luna, en una noche de esos veranos que siempre la hallaban en soledad. Capítulo 22. Construcción. Todo parecía estar rodando a las mil maravillas. Finalmente tenía una esposa a la que le había dejado muy en claro que nunca iba a exigirle que cumpliera sus deberes maritales, y ella tampoco lo haría con él. Había incluso llevado a Simón a la casa y éste, a pesar de cierta reticencia inicial, se había entendido fantásticamente bien con ella. Iban a poder compartir el espacio doméstico todas las veces que quisieran e incluso aquellas que simplemente fuera necesario, aunque es cierto que el trabajo como pescador de su amante hacía que no siempre pudiese concurrir con la asiduidad que él desearía. Además había hablado con Santiago, su cuñado, quien le iba a enviar una buena cantidad de madera para hacer andamios. Las maderas que se conseguían en Cesarea de Filipo eran de una calidad verdaderamente deplorable, y haber obtenido el encargo de hacer el mantenimiento de las murallas de la ciudad, si bien no era una tarea maravillosa, resultaba una buena manera de ir congraciándose con las autoridades. Tal vez ese contacto con la casa de David lo iba a conducir cada vez más hacia la riqueza, del mismo modo como los había llevado a ellos la mano de su tío. O al menos eso fue lo que le dijo Santiago y le confirmó Lázaro. Y no es que no tuviesen talento, tanto Santiago como Jesús. A él Santiago le parecía mucho más talentoso que su hermano. Este era, sin embargo, el mejor ejemplo que conocía de un hombre que amaba a los hombres, pero que había conseguido hacer su vida y no ser señalado. Pero sabía que él nunca tendría esa habilidad para la palabra y la sonrisa, para el gesto necesario en cada momento, para todo aquello que hacía que Jesús en cualquier reunión se convirtiese en la hoguera ante la que todos buscaban luz y calor. Pensaba en todo eso y en mucho más, mientras iba sacando la cuenta de que en 3 días más iba a volver Simón a visitarle, y seguramente le saludaría con esa sonrisa que parecía un rezongo, y criticaría todo lo que Johannes hubiera hecho, como si creyese que podía ocultar tras el malhumor aparente de sus ojos que le decían cosas que salían desde su alma. Pero ese buen humor del constructor se fumó, cuando vio lo mal que estaban trabajando allá, en el lugar más alto. Todo estaba siendo apilado de la peor manera imaginable. Así que gritó, gesticuló, ordenó y finalmente decidió subir personalmente hasta el tan alto andamio. Tenía que mostrarles directamente cómo debían hacerse las cosas. Subió con la presteza y agilidad que le caracterizaban y pensó cómo a su esposa le encantaría también trepar por esos lugares. En algún momento tenía que encontrar la forma de traerla para que realmente disfrutara de la alegría de agarrarse y subir y llegar hasta lugares que necesitaban más de la acrobacia que de otra cosa. En algún momento ella conocería a una joven y habrían de encontrar la manera para que también ella se acercara a la casa. Tal vez la pudiese tomar como concubina con un arreglo similar. Ella le había dicho que había alguien en su corazón y en su mente, pero que no parecía notar su presencia. En eso estaba pensando, cuando la madera bajo su pie crujió y se supo cayendo por el aire, y entendió que todos esos planes no iban a tener oportunidad de ocurrir. Tanto la versión escrita como esta versión grabada de La Mala Noticia se distribuyen en forma gratuita y seguirán de esta manera. Pero si deseas colaborar tanto con este como con otros proyectos míos, puedes hacerlo económicamente a través de la página
https:// apoyo Guillermo Uría, todo junto, .wordpress.com. Están los correspondientes enlaces en la descripción del video y también del canal. Suscriptores: Alberto y Ana, Emilio Pena, Melanie y Kevin, Silvia Esteves, Susana Páez. La mala noticia, novela publicada por Entregas. Está todos los viernes en https:// la mala noticia, todo de corrido, .wordpress.com. Se distribuye bajo una licencia Creative Commons, compartir igual, atribución. Autor: Guillermo Uría. Correctora: Susana Páez.